madura para las ideas avanzadas que ellos presentan. Víctor Raúl fue una cosa y fue la otra, es decir, fue un renovador, un innovador, un precursor, pero también caló en las masas, creó un movimiento político, el APRA, que era de una enorme trascendencia en las masas, en las comunidades peruanas especialmente, aunque su concepción de ese movimiento político no se circunscribía a las fronteras de Perú. Él tenía una concepción continental. Antes hablábamos como tenían muchos libertadores un siglo antes, como Simón Bolívar y otros. Es la vieja utopía, la vieja aspiración de América nunca conseguida, de tener lo que hoy se llamaría una integración continental, toda América Latina como una sola unidad, como un solo bloque. Hoy, por ejemplo, los presidentes de la República, muy retóricos, prácticamente todos los países de América Latina, en sus reuniones, en las cumbres, hablan mucho de unidad, hablan mucho de integración, pero en realidad luego en la política práctica, en la política del día a día, la integración avanza lentamente, si es que avanza, a veces retrocede, porque queda mucho pozo y secuela de ese invento que fue muy importante en su época, que es el Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación ha sido un concepto que ha permitido progresar a los pueblos, pero que ha tenido el inconveniente que al ser, por su propia naturaleza, fronterizo, al ser con límites geográficos, desarrolló eso que ha sido uno de los males del último siglo, que es el nacionalismo excluyente. El enemigo es el vecino, y vimos afortunadamente ya hace más de un siglo guerras entre países latinoamericanos, entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Perú, entre Paraguay y Brasil y Argentina, en fin. Afortunadamente hoy no hay guerra, pero sigue habiendo un fuerte nacionalismo que les impide mirar más allá y comprender que tienen que desaparecer las fronteras. No digo que sea como en la Unión Europea, pero bueno, ahí está un modelo, diría yo, no exactamente para imitar, pero sí para fijarse cómo ahora 27 pueblos, 27 naciones de la Unión Europea se han unido. Las primeras fueron 6, hasta ahora que somos 27, y dentro de poco serán 30 o 32, con muchas más diferencias de las que hay en América Latina, diferencias lingüísticas, diferencias de cultura, diferencias de tradiciones, que está a la vista de todos, y sin embargo avanzamos, con problemas, con también retrocesos, estancamientos, pero bueno, ahora se ha aprobado el Tratado de Lisboa, que es un gran avance, y el desarrollo y aplicación del Tratado de Lisboa nos hará todavía más construir esa Europa integrada. ¿Por qué cito esto? Porque Víctor Raúl Áñez de la Torre fue una persona que iluminó ese camino desde muy joven, desde los primeros años del siglo XX, ¿no? Y por eso le llamaba él Indoamérica, que es una expresión muy bonita. Hoy, lo de Evo Morales, lo de Correa y de muchos líderes latinoamericanos han reconocido en la ciudadanía de una gran parte de la población que era ignorada, que no existía desde el punto de vista político y social para los criollos, que eran la clase dominante, ¿no? Víctor Raúl innovó eso, y también innovó en la modernización de la política, en concebir la educación como la educación, la cultura, la difusión del conocimiento como la base del desarrollo de los pueblos. En ese sentido, cuando entraba hoy en el Ateneo, que siempre me recuerda, como a todos, ¿no?, a don Manuel Azaña, me recordaba un poco a lo que don Manuel Azaña intentó. Fue también un precursor, quizás también adelantado a su tiempo, también le daba a la educación y la cultura un papel trascendental en el desarrollo de los pueblos. Yo no sé si se conocieron Víctor Raúl y don Manuel Azaña
porque fueron en parte, la parte de su vida, contemporáneos. Víctor Raúl más joven, Azaña mayor, pero deberían haberse conocido. Probablemente oyeron uno de otro en su época, en los años 20 del siglo pasado, porque tenían mucho paralelismo en los conceptos de modernización de sus respectivos países, como lo tenía también Haya de la Torre con Pablo Iglesias, fundador de una generación anterior, fundador del Partido Socialista Obrero Español en 1877, y todo eso, o 79, y todo eso fue creando, en el caso de América Latina, un caldo de cultivo. Víctor Raúl era la vanguardia de ese movimiento, pero surgieron también un Rómulo Betancourt en Venezuela, un Pepe Figueres en Costa Rica. Yo lo conocí ya muy mayores a Víctor Raúl en el año 1976 en Caracas, donde Willy Brandt acababa de ser elegido presidente de la Internacional Socialista, que era hasta entonces una organización muy eurocéntrica, aunque se llamaba Internacional, básicamente era una organización de los partidos socialistas europeos, pero no se había abierto al mundo de manera de verdad eficaz, aunque en teoría sí. Y Willy Brandt lo abrió de facto, se fue a América, iba a Asia, a África, y en América se reunió en Caracas con estos líderes que estoy hablando, los precursores, les llamaría yo, de la democracia, de la modernización, del avance de sus países, que en muchos casos, no en todos, habían estado la mayor parte del tiempo desde la independencia inmersos en el caudillismo, en el populismo, en el retraso, en el militarismo, que ellos intentaban, y en muchos casos lo lograron, superar, romper y modernizar a sus países. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un hombre tremendamente popular en su país y muy reconocido y prestigiado fuera de su país, y en su país ganó varias veces las elecciones, pero siempre los militares que le temían precisamente por su inteligencia, por su cultura y como líder de masas, siempre frustraban, lo derrocaban, lo exilaban o se exilaba, o como ocurrió durante 5 años, estuvo refugiado en una embajada en Lima, de la embajada de Colombia, y solo unos meses antes de morir, los militares, la cúpula militar de la época, en el 79, fue a verlo a su casa y a imponerle la máxima condecoración peruana y a reconocerle lo que había sido en su vida Víctor Raúl Haya de la Torre. Me decía Ricardo antes que él dijo, ya estaba muy débil, ya no salía de su casa, eran meses antes de fallecer, como digo, y dijo él, un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, porque ese reconocimiento y esa profunda huella que dejó Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú permite que hoy sea el APRA el único partido. Ya sé que hay muchas diferencias del APRA de hoy o de los que lo dirigen, no vamos a entrar en política de hoy en este momento, a lo que era el APRA fundado por don Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero yo sostengo que la existencia del APRA hoy, cuando han desaparecido todos los partidos tradicionales del Perú, y no solo del Perú, de Venezuela, de otros países de América Latina, la partitocracia tradicional ha sido arrasada por los nuevos movimientos izquierdizantes, populistas, que son de distinta naturaleza, y ya digo, no vamos a entrar en un análisis hoy aquí de ese tema. Pero en Perú, el otro día me lo dio el embajador, el único partido histórico existente es el APRA. Los demás partidos han desaparecido. Hay nuevos movimientos, nuevos partidos emergentes que perdurarán o no, o que se consolidarán o no, pero el único partido, y eso se debe a la enseñanza, a la huella, a las profundas raíces que sembró Víctor Raúl Haya de la Torre.